Hoy en la provincia de Tucumán va a estar, por supuesto, dando una conferencia de prensa el doctor en Ciencias Jurídicas y expresidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Miguel Piedecasas, que lo tenemos en línea nosotros para poder charlar antes de la entrevista que va a ser, por supuesto, la conferencia a las 10 de la mañana, para poder charlar en la mañana. Doctor, ¿cómo le va? Un gusto poder saludarlo. Bienvenido, buena mañana. Viviana Sarasa, Gustavo Massa, lo saludamos aquí en Radio El Plata. ¿Cómo está usted? Buen día, bienvenido a Tucumán. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la entrevista. Bien, un gusto poder tenerlo aquí nuevamente para que nos vayan contando esta conferencia de prensa donde se va a hacer mención justamente al proyecto de la reforma impulsado por el Gobierno Nacional, en este caso para aumentar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Cuál es su punto de vista sobre esta situación, doctor? Bueno, el punto de vista nuestro ha sido manifiesto, totalmente en contra de ese proyecto con la ampliación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en virtud no solo de que es inoportuno, sino que es un proyecto que carece de todo sustento jurídico, constitucional, lógico, y además en un momento de crisis estructural en la República Argentina, esta idea de condicionar a la Corte Suprema con estos embates también afectan la seguridad jurídica. Es un momento muy crítico de la República, donde los gobernantes, como venimos insistiendo, deben ser muy cuidadosos al momento de tratar las instituciones con proyectos que no tienen ninguna clase de asidero. Imaginen ustedes que no tienen sustento ni siquiera histórico comparado, porque nuestra Constitución adopta el modelo de poder judicial desde la Constitución norteamericana, donde tenemos 330 millones de habitantes, 50 estados y 9 miembros, de manera tal que tampoco hay ningún ejemplo en el derecho público provincial argentino con alguna corte provincial que tenga tamaña cantidad de miembros. Yo lo que creo que en realidad es una puesta en escena que ha pretendido condicionar a la Corte Suprema, perturbar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y lo considero sumamente inoportuno, y aumentando esa inestabilidad político-institucional que existe hoy en la Argentina. Y vuelvo a decir, entiendo que estos embates afectan la seguridad jurídica y por ende tienen consecuencias en el ámbito de las relaciones económicas, en el ámbito de las relaciones sociales. Uh-huh. En esta situación, bueno, usted dice que no puede ser. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el conocimiento que puede tener ustedes tanto de senadores y diputados que puedan dar continuidad a este proyecto que han avalado varios gobernadores de la República Argentina? No creo que tenga ninguna viabilidad. Creo que la dirigencia está interpelada por el momento histórico que vive la República Argentina, y entiendo que van a dar prioridad como corresponde a las urgencias de la historia, del momento histórico que estamos viviendo. Es un momento crítico en lo estructural de la sociedad, y requiere que se atiendan otras problemáticas, y desde mi punto de vista estas cuestiones que perturban la institucionalidad en nada favorecen. Por ende, creo que debe primar la prudencia, la razonabilidad, y estos proyectos solamente van a quedar en la anécdota de un planteo que ha pretendido, desde mi punto de vista, perturbar de alguna manera el actual funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante la introducción de un proyecto que carece de todo asidero, vuelvo a decir, jurídico y constitucional. Uh-huh. Desde el oficialismo dice que, esto es una situación para un fortalecimiento de la calidad institucional. ¿Usted no cree que es así? No, para nada, porque no sé si ustedes han leído los fundamentos del proyecto, donde no se explica en ningún momento por qué se elige el número de 25 miembros. Hay una suposición de que será un miembro por provincia, creo que es una locura. Para eso está el Senado de la Nación Argentina, para la representación política de las provincias, pero además en algún párrafo de los fundamentos se habla de hacer más eficiente al tribunal. Ustedes imaginen la lentitud que hoy tenemos en el manejo de los expedientes, pasando por 5 vocarías, que son los actuales ministras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Imagine lo que será cuando tengan que pasar los expedientes por 25 vocalías
correspondiente a ese proyecto, que vuelvo a insistir, es un proyecto que no va a tener viabilidad porque carece de sustento jurídico, constitucional y práctico. Uh-huh. En este caso, ¿cómo es su visión? Usted fue titular justamente del Consejo de la Magistratura hace un par de años atrás y queremos preguntarle sobre esta situación. ¿Cómo ve usted a la justicia federal en estos tiempos? ¿O cuál es la actualidad que atraviesa a mí? Mire, es también un momento crítico, cuando se introduce el Consejo de la Magistratura en 1994, por la reforma constitucional, los convencionales constituyentes entendieron que era un órgano que pretendía dar respuesta a una crisis de credibilidad en el sistema de justicia. Han transcurrido 26 años, 28 años precisamente, la reforma constitucional, y esa crisis de credibilidad entiendo que permanece porque no se ha logrado dar respuesta a las necesidades que plantean los justiciables, sea ya respecto de los grandes problemas estructurales de la sociedad, como pueden serlo la corrupción, la criminalidad organizada, el narcotráfico, sino también con los problemas de lo cotidiano. Si bien la justicia federal es de excepción en las provincias, en la capital federal, ustedes saben que conviven la justicia nacional con la justicia federal y la justicia de la ciudad autónoma. Pero bueno, colocándonos en esa crisis de credibilidad que dio origen al Consejo de la Magistratura, yo digo que la misma no se ha superado, tenemos un gran número de vacantes, tenemos también jueces que frente a la opinión pública se encuentran sospechados por su desempeño, por lo tanto no existe hoy desde la justicia la respuesta que el justiciable en tiempo y en contenido está requiriendo. Doctor, y esto tiene que ver también, lo escuchaba atentamente con lo que decía, justamente con la justicia federal, ¿es por la falta de cargos o porque la justicia no quiere hacer enrodamiento innecesario para acelerar causas? No, mire, primero hay una cuestión fundamental, la justicia tiene que estar completa, los cargos vacantes tienen que cubrirse porque de lo contrario la respuesta que puede dar el servicio de justicia es parcial. Entonces, de esto no cabe ninguna duda, hay una gran deuda con la sociedad en la cobertura de los cargos vacantes. En segundo lugar, la respuesta eficiente de la justicia también es un aspecto crítico. Nosotros tenemos que modernizar el Poder Judicial, tenemos que acortar los tiempos de los procesos judiciales y tenemos que brindar una respuesta justa. De manera tal que todos estos aspectos deben trabajarse para un mejoramiento del sistema de justicia. Uh-huh. La Corte Suprema, bueno, recién hablábamos sobre ese tema. Ahora quiero preguntarle sobre el Consejo de la Magistratura de la Nación, que hay diferentes propuestas también que existen para rediseñar el organismo. ¿Cuál es su punto de vista sobre esto? Mire, usted sabe que hay una cuestión que llama mucho la atención. La ley originaria, la 24937, fue una ley sancionada con un altísimo consenso político, una ley que obtuvo unanimidad en su sanción, lo que es sumamente importante por la legitimidad del órgano, ¿no? Uh-huh. Años después tuvo reforma, la 26080, que la redujo a 13 miembros, y luego la llamada Ley de Democratización de la Justicia, 26855, que fue declarada inconstitucional por la Corte. Y ahora la 26080 también fue declarada inconstitucional por la Corte. Vamos a insistir con leyes inconstitucionales. Yo creo que el fallo de la Corte ha sido muy claro. La composición esta de 20 miembros, con la presidencia del presidente de la Corte, con la representación de las segundas minorías legislativas, con la mayor representación de la abogacía, la magistratura y la academia, es el modelo que tuvo, ya le digo, un consenso unánime en el año 1998, y hay que volver porque funcionó adecuadamente, y las leyes que lo modificaron lo único que hicieron fue distorsionar la conformación y el funcionamiento del órgano. Uh-huh. Doctor, ¿usted cree que hay connivencia entre los poderes del Estado, digo, nación, justicia federal, legislativo, o todo depende de la política, doctor? La primera parte no se escuchó. No, quería preguntarle, más allá si hay connivencia entre los poderes del Estado, en este caso la justicia, en nación, hablamos a nivel nacional, ¿no? Y también de la parte política, o todo depende de la política en sí. No, primero las definiciones en la sociedad
dependen de la política tiene que tomar las definiciones institucionales y por eso tenemos nuestros representantes en el Congreso de la Nación, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, que es el ámbito, es la casa de la democracia. En segundo lugar, la justicia es un poder judicial, es un poder independiente, es un poder judicial que es la garantía última de los derechos de los ciudadanos frente a otros ciudadanos y frente al poder mismo. De manera tal que lo que hay que hacer acá es respetar a ultranza ese principio de independencia de la justicia, tanto en la manifestación de los jueces de primera instancia, de segunda instancia, como de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mire, una nota de calidad institucional es cuanto más grande sea la independencia o mayor sea el volumen del principio de independencia de la justicia. Esa es una nota de calidad institucional de los países, de los estados. Así que cuanto más sea independiente el Poder Judicial, cuanto más sea independiente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mejor estaremos institucionalmente hablando. Cada uno gobierna, la pregunta, le repregunto, cada poder, en este caso legislativo, ejecutivo y judicial, gobierna de conformidad con lo establecido por cada legislación, o sea, ¿son autónomos cada uno o, reitero nuevamente, todo lo maneja la política? No, tienen total independencia y autonomía. El Poder Judicial no puede estar sometido a la política de ninguna manera. La política tiene su ámbito propio, que es el Poder Legislativo, que es el Poder Ejecutivo. El Poder Judicial, justamente, lo que se pretende es consagrar ese principio republicano de independencia de la justicia, de manera tal que pueda controlar al poder, y no lo podría hacer si no es independiente. Doctor, usted está recorriendo la República Argentina, hoy va a estar en Tucumán, seguramente se queda toda la jornada. ¿Dónde sigue su derrotero y qué está haciendo, aparte de estas charlas que tenemos amena con usted? Bueno, Catamarca, La Rioja, Córdoba, esta semana yo estoy recorriendo porque estoy en campaña para volver al Consejo de la Magistratura de la Nación en representación de la abogacía en las elecciones que son del 18 de octubre, compartiendo inquietudes, problemáticas, hablando de derecho, hablando de justicia y pretendiendo que este mensaje llegue al interior del conjunto de la abogacía y obtener el respaldo para en octubre volver a integrar este órgano. Doctor, le agradecemos el tiempo para con nosotros y para con nuestra audiencia. Muy amable, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Que tenga buena estadía en la provincia.